Otra forma de clasificar las funciones es en inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, las cuales nos dan información acerca del comportamiento de las mismas. Se llama función inyectiva si cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. O dicho de otro modo, quiere decir que si no existen dos elementos de A o del conjunto de llegada con una misma imagen. Para que una función sea inyectiva debe de cumplirse una regla. Si x1 y x2 que pertenecen al dominio de la función tienen la misma imagen con x1 y x2 deben de ser iguales. Es lo que tenemos en esta regla que tenemos aquí. Tenemos f de x1 es igual a f de x2, por lo tanto x1 tiene que ser igual a x2. Vamos a comenzar viendo en el primer ejemplo. Dice la definición, si a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo un elemento del conjunto de partido. Como máximo quiere decir que puede ser 1 o menos de 1. Entonces es 0, puede ser 1 o 0, ¿sí? Entonces estamos viendo que del conjunto de A al conjunto B solamente llega una vez, del 2 al B solamente llega 1, del 3 al C solamente llega 1 y del 4 al D solamente llega 1. Por lo tanto, esta sí es una función inyectiva. Vamos a checar el segundo ejemplo. Del 1 al A llega una vez. El A solamente tiene un elemento que llega del conjunto de partida. Aquí tenemos en este caso otro ejemplo que es del 2 al A. En este caso ya se está incumpliendo la regla. Del 3 al C sí y del 4 al D sí se cumple la regla, pero esta ya por este pequeño detalle ya no es una función inyectiva. Vamos a ver en este caso. Dice la regla que como máximo a un elemento del conjunto de partida. Este es el conjunto de partida, de aquí al A llega 1, del 2 al B llega 1 y del 3 al C llega 1. Acá al D no llega ninguno, pero dice como máximo un elemento del conjunto de partida. Puede ser como máximo o puede ser ninguno. Por lo tanto, esta también es una función inyectiva. Ahí tenemos cuáles sí son inyectivas y cuáles. Bien, como hemos dicho, para comprobar que una función es inyectiva de forma matemática, necesitamos ver si en una función dada, en este caso tenemos la función x más 2, si nos da la igualdad de la imagen. Por ejemplo, si x1 es igual a x2, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la ecuación que nos dan o que obtenemos, vamos a sustituir x1 más 2 va a ser igual a x2 más 2. Donde, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, pues vamos a pasar las variables. Vamos a despejar, una de las variables. Vamos a dejar x2 más 2. Este 2 que está como positivo va a pasar negativo. Por lo tanto, esos dos números que es 2 y menos 2 se eliminan y nos queda x1 es igual a x2. Por lo tanto, nuestra ecuación es inyectiva. Voy a borrar para que puedan entenderlo mejor. Hay otra forma que es la forma de la línea recta. Aquí está. Perdón, de la línea recta no, vamos a trazar líneas verticales y al trazar líneas verticales en diferentes puntos de nuestra ecuación, de nuestra gráfica, una vez que hayamos tabulado y podamos graficar, vamos a ver cómo al trazar diferentes líneas horizontales en diferentes puntos, únicamente va a tocar un solo punto el cruce de estas líneas horizontales. Por lo tanto, también de esa forma podemos darnos cuenta que una función es inyectiva. Vamos a ver un segundo ejemplo para saber si una función es inyectiva. En este caso tenemos ahora nuestra función
que es igual a x cuadrada, perdón, x al cuadrado más 1. Bien, vamos a hacer nuevamente nuestra reglita. Aquí, la regla dice que f de x1 es igual a f de x2. Por lo tanto, vamos a hacer la sustitución. X1 al cuadrado más 1 es igual a x2 al cuadrado más 1. Vamos a colocar del mismo, hacia el mismo lado las variables. Tenemos x1. En este caso tenemos x2 como positivo, lo vamos a pasar como negativo, x2 al cuadrado, y dejamos este 1 tal cual. Este 1 lo pasamos como negativo, lo que nos da un 0, ¿sí? Nos queda x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado igual con 0. En este caso tenemos una situación de factorización, de diferencia de factores. Para esto recuerden que si tenemos a más b por a menos b es igual a menos b al cuadrado, todo al cuadrado. Entonces vamos a sustituir de esta manera x1 más x2 que multiplica a x1 menos x2 igual con 0. Bien, en el caso, vamos a hacerlo por partes. En este caso primero vamos a sustituir x1 más x2 nos va a dar 0, pero si dejamos una de las variables que sería x1 del lado izquierdo, vamos a cambiar el signo de el x2 que nos quedaría x2. Por lo tanto, x1 nos queda igual a menos x2. Vamos a ver en el otro caso cómo nos quedaría. Si tenemos x1 menos x2 igual con 0. Bien, vamos a hacer lo mismo. x1 es igual a 0 más x2. x1 es igual a x2. En este caso tenemos dos respuestas diferentes, por lo tanto nuestras imágenes no son iguales y no es una función inyectiva, no es inyectiva. ¿Sí? ¿Cómo podemos verlo de la otra forma? Recuerden que podemos hacer una tabulación. Aquí hacemos la tabulación dando valores desde menos 3 hasta 3. Obtenemos los valores de y y graficamos. Al graficar quedamos que si hacemos la prueba de la línea horizontal, no debería de tocar más que un único punto. Bueno, esta línea ya no me tocó ningún punto porque la hice muy abajo. Pero en este caso, si se fijan, nos toca varios puntos, por lo tanto no es una función inyectiva. Voy a borrar para que puedan ver todo con más claridad y con más estructura. Entonces, por lo pronto quedamos en que esto no es una función que sea inyectiva, puesto que las imágenes de x1 y x2 no son iguales. Y para que una función sea inyectiva, deben de ser iguales. Bien. Aquí tenemos f de x1, f de x es igual a f de x2. Y posteriormente, las sustituciones como las habíamos hecho anteriormente. Les anoté ahí que este es un caso de factorización para que recuerden por cómo se fue que se resolvió. Y posteriormente realizamos la primera parte, que es esta, donde nos da x1 igual a menos x2, y la segunda parte nos da x1 igual a x2. Ahí tenemos las líneas en la gráfica, por lo tanto nos damos cuenta de que este es un caso en el cual toca dos puntos, una línea horizontal, y no nos da, no es factorización, perdón, no es una función inyectiva. Vamos a ver ahora lo que son las funciones sobreyectivas, y tenemos como definición que es una función es si cada elemento del conjunto de llegada o contradominio corresponde por lo menos a un elemento del conjunto de partida. Para determinar si una función es sobreyectiva tenemos que determinar el rango. Por lo general el conjunto de llegada es dato del problema. Si el rango que hemos hallado es igual al conjunto de llegada, entonces se trata de una función sobreyectiva. Para esto vamos a ver, aquí está muy simple. Si el rango es igual al conjunto de llegada,
es una función sobreyectiva. Nos dice la definición que por lo menos que si a cada elemento del conjunto de llegada, este es el conjunto de llegada, le corresponde por lo menos un elemento del conjunto de partida. Vemos en este caso al 1 le corresponde la A, está bien. Al 2 le corresponde la B, está bien. Al 3 le corresponde la C. Al 4 le corresponde la D. Se cumple que para el conjunto de llegada o contradominio, por lo menos le corresponde un elemento del conjunto de llegada. Dice por lo menos. Todos estos tienen que tener por lo menos una llegada del conjunto de partida. Por lo tanto, esta sí es una función sobreyectiva. Vamos con el siguiente ejemplo que también es sobreyectiva y vamos a ver por qué. El 1 tiene como imagen a A, el 2 tiene como imagen a A, el 3 tiene como imagen a B y el 4 tiene como imagen a C. Nuestro conjunto de llegada es este conjunto de llegada y nuestro rango quedamos que es todos los que tienen, que son imagen de un elemento del conjunto de partida. Por lo tanto, A es imagen de algún elemento, sí lo es. B es imagen de algún elemento del conjunto de partida, sí lo es. Y C también es un elemento. Entonces, este es nuestro rango, al igual que nuestro conjunto de llegada. No es lo mismo, pero en este caso coincide. Por lo tanto, a cada uno de los elementos del conjunto de llegada le corresponde por lo menos uno de los elementos del conjunto de partida. Por lo tanto, también es sobreyectiva. Vamos para el tercer caso. Tenemos que al 1 le corresponde de imagen A, al 2 le corresponde de imagen B y al 3 le corresponde de imagen C. En este caso nuestro rango es todos los elementos a los que les corresponde un elemento del conjunto de partida. Es A, B y C. En este caso este es nuestro rango, que ahora si se fijan no corresponde o no es igual al conjunto de llegada. El conjunto de llegada y el rango son diferentes. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que a la D le está faltando un elemento del conjunto de llegada y por eso no es una función sobreyectiva. En este ejemplo lo podemos ver. Los óvalos azules son conjunto de llegada, conjunto de partida, conjunto de llegada. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro conjunto de llegada es 3, 6, 9 y 12, mientras que nuestro rango está aquí en este óvalo que es negro, que es 3, 6 y 9. Entonces, no es igual, nuestro conjunto de llegada no es igual a nuestro rango, porque nuestro rango es 3, 6 y 9, mientras que el conjunto de llegada, si el conjunto de llegada es 3, 6, 9 y 12. Entonces simplemente aquí a simple vista vemos que esta no es un conjunto de, no es una función sobreyectiva. Tenemos otro ejemplo, nuestro conjunto de partida, nuestro conjunto de llegada o contradominio. Se puede llamar dominio también al conjunto de partida. Del conjunto de partida o dominio le corresponde la A. Del conjunto de partida o dominio le corresponde la B y del conjunto de partida o dominio le corresponde la B. Aquí, aunque se repite, dice que por lo menos un elemento del conjunto de partida tiene que corresponder a cada uno de los elementos del conjunto de llegada tiene que tener por lo menos un elemento del conjunto de partida. Por lo tanto, nuestro rango es A y B, mientras nuestro conjunto de llegada también es A y B. Como estos dos son iguales, sí es una función sobreyectiva. Tenemos otro ejemplo. A es imagen de 1, B es imagen de 2 y B es imagen de 3. Nuestro rango es A y es B. Nuestro conjunto de llegada o contradominio es A, B y C. No son iguales, son diferentes, por lo tanto esta no es una función sobreyectiva.